allá en casa también. Un abrazo papá y mamá, los hermanos, los padres y los hijos, los esposos. Nos saludamos, nos bendecimos los unos a los otros. Qué lindo. Por favor, ocupe su lugar, siéntese en casa. Recordemos que no vemos el culto, sino que participamos del mismo. Y es una alegría saludar en esta mañana a cada hijo de Dios, a cada hermano, a cada persona que está en este lugar para celebrar la fidelidad de Dios, pero también los que están en casa. Sabemos que se conectan desde diferentes lugares y bueno, tenemos una audiencia también internacional. Quienes están desde Argentina, desde Pakistán, desde los Estados Unidos. Saludamos a Jennifer y a Luisa que están en Polonia. Demos un aplauso a Dios por aquellos que están desde diferentes lugares conectados para recibir la palabra del Señor. Y por supuesto, desde diferentes lugares aquí en Bogotá y en Colombia, a todos bienvenidos a este tiempo especial. Y para mí es una alegría cada vez que puedo compartir la palabra del Señor, me genera expectativa. Soy el primero en recibir la bendición de parte de Dios, lo hago con convicción y con la certeza que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros cuando estamos terminando el mes de Jehová Jireh. Jehová proveerá, el Dios que provee. ¿Cuántos creen que Dios provee? Que Dios es bueno para proveer, para tener bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, ¿qué tal si comenzamos diciendo que los milagros evidencian la impotencia humana, pero también evidencian la suficiencia divina? Un milagro es una intervención sobrenatural de Dios. Amén. Hay cosas que se dicen que son un milagro, pero no son un milagro. Son cosas de la vida cotidiana. Pero cuando hablamos de un milagro, estamos hablando donde el hombre queda imposibilitado de todas maneras, pero Dios interviene a favor del hombre. Y es ahí donde Dios hace una obra extraordinaria. Recordaba mientras preparaba la enseñanza una experiencia que quizás en algún momento lo compartí con algunos. Yo estuve en una campaña aquí en el Parque El Salitre, por allá en los años 90, vinieron unos evangelistas llamados el hermano Tele Osborne y su esposa. Y en esa campaña yo estuve ahí, a mí no me lo contaron, y vi el milagro de un joven de cerca de 12 años que había nacido ciego. Por supuesto, era algo imposible para los hombres volverle a dar la vista. Y en esa campaña, ahí estuve presente cuando Dios operó el milagro. Y ese chico de 12 años vio por primera vez. Y no podía otra cosa sino llorando decir, yo vi, yo vi, yo vi. Ese es un milagro que evidencia precisamente la impotencia humana. Imagínense la impotencia de ese muchacho, la impotencia de papá y mamá de saber que su hijo nació ciego. No sé a cuántos médicos lo llevarían, qué más harían con él. Impotencia humana, pero la suficiencia divina, la intervención de Dios a favor de una persona que está en una necesidad sentida. Creemos en el Dios de los milagros. Hay una corriente teológica que se llama el cesacionismo, y la misma es aquella que considera que los milagros que la palabra narra, y específicamente del libro de los Hechos, fue para la iglesia del primer siglo, pero que una vez se cerró ese primer siglo, ya no hubo más milagros. Una manera pobre de ver a Dios, de conocer a Dios. ¿Cómo considerar un Dios que no hace milagros, que ya no interviene a favor de los hombres? Nosotros creemos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos,
y que Él es todo suficiente para obrar milagros a favor de su pueblo. Alguien que diga amén a eso. Hay una historia que siempre me ha conmovido. La misma está narrada de una manera extraordinaria. Marcos es un evangelio que tiene 16 capítulos y narra 18 milagros. En el capítulo 5 hay 3 milagros poderosos. Uno de ellos tiene que ver cuando Jesús va a la región de Gadara o la región de los sepulcros y allí ha liberado a un hombre que estaba atado por demonios. Lo liberó. Y una vez lo libera, el Señor nuevamente se monta en la barca para ir al otro lado del lago del mar de Galilea. Al llegar al otro lado, dice la palabra que la multitud lo esperaba. La multitud estaba allí expectante porque sabían que Jesús llegaba. Y dice que estaba en medio de la multitud y llega un hombre llamado Jairo y se postra a los pies de Jesús. Él era un principal de la sinagoga y le dice: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y dice que Jesús va precisamente donde estaba la niña, se dirige donde está la niña. Pero mientras él iba caminando, lo aborda una mujer que la Biblia describe como una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años, la cual considera la posibilidad de tocar a Jesús, teniendo la fe que si tocaba a Jesús, ella sería salva, sana de su azote. Y dice que efectivamente, al tocar al Señor, su cuerpo es sano de aquel azote y es sana instantáneamente. Luego vienen de casa de Jairo y le dicen a Jesús a Jairo que su hija ya ha muerto, que no moleste más al maestro. Pero Jesús le da una palabra de aliento y le dice que vale la pena creer en él, que si cree Dios obrará el milagro. Y efectivamente el Señor llega a casa de Jairo y también resucita a esa niña de manera sorprendente. Milagro tras milagro. Y cuando uno mira la vida y el ministerio de Jesús en esa dinámica, a mí me sorprende, porque Jesús camina como si no tuviera una agenda, como si no supiera para dónde ir, como que va a la deriva y sencillamente la gente lo aborda y ahí está para responder a su necesidad. Pero Jesús camina en la agenda del Padre. Tiene una agenda espiritual, una agenda divina, y Él sabe dónde hay una necesidad para llegar, tocar y bendecir de manera sobrenatural. Vamos a considerar de estos 3 milagros, tomaremos uno de ellos para estudiarlo y será la experiencia de aquella mujer. En el capítulo 5, versículos 21 al 34, la palabra narra el milagro de la siguiente manera. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y mientras Jesús iba caminando hacia allá, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija. ¿Cómo la llamó? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a considerar el proceso divino cuando de ver y recibir un milagro se trata. Tal vez usted esté urgido de un milagro. No le estoy hablando de un capricho, sino aquellas experiencias donde indiscutiblemente urge la intervención divina. Y vamos a ver cómo lo vivió esta sufrida mujer y cómo Jesús la honró. He titulado la enseñanza: el Dios que honra nuestra fe. Dios en esta mañana quiere honrar su fe. Dios quiere que usted sea protagonista también de un milagro. Que usted, como decíamos hace 8 días, cuente los milagros, no de otros, sino lo que Dios también está haciendo con su vida. Yo creo en el Dios que es protagonista en nuestra vida. Yo creo en el Dios que le pone sabor a nuestra vida. Creo en el Dios que genera una dinámica de fe, que nos deja vivir cosas extraordinarias en medio de un mundo de desolación. Dios tiene para nosotros historias y experiencias extraordinarias. Y creo que todos anhelamos ver un milagro de parte del Señor para nuestra vida. Pero veo en medio de este milagro algunos procesos para llegar a ese milagro. Y lo primero que vemos antes del milagro es el tiempo de la crisis. Escúcheme, ¿sabía usted que todo milagro está antecedido por un tiempo de crisis? Todo milagro está antecedido por un tiempo de crisis. No hubo multiplicación de panes y peces si antes no hubo hambre, ¿verdad? No hubo un endemoniado libre si antes no fue cautivo y su familia vivió ese flagelo. No vemos un hogar restaurado si antes no hubo una crisis, una amenaza de divorcio, un hombre quizás fuera del contexto de Dios, un hijo en las drogas, una persona con una enfermedad terminal. Tiempo de crisis, tiempo de crisis. Y en este caso, en los versículos 25 y 26, está describiendo un tiempo de crisis que vive esta mujer. Recordamos hace 8 días cuando hablamos de 2 discípulos que no tenían nombre en la Biblia. Esta mujer no tiene nombre, representando a cada uno de nosotros. Y mire cómo tiene una crisis. La crisis, un flujo de sangre, una enfermedad incontrolable en su cuerpo, una enfermedad que había venido de repente. La mujer que era feliz, la mujer que quizás tenía una belleza, que tenía sueños, expectativas, de manera sorprendente es visitada por una enfermedad que toma el control de su vida, que la saca de sus sueños, la saca de sus planes, empieza a tener esta enfermedad. Y por supuesto que la crisis trae un sufrimiento. Dice la palabra que había pasado por las manos de muchos médicos. Y la palabra médicos aquí habla de los médicos de la época, pero también se le daba nombre de médicos aún a los brujos, a los agoreros. Es decir, que esta mujer desesperada consultó todo lo que pudo. Fue a donde le dijeron: mire, fulano de tal la puede sanar. Aquí hay un médico así, aquí hay un charlatán.
esta persona tiene un remedio y donde pudo fue la mujer tratando de buscar su sanidad. Para la postre, tener vanos resultados. El texto dice que nada había aprovechado. Qué tremendo, qué crisis produce cuando uno intenta y nada aprovecha. Cuando lo hace de una manera y de otra y no ve los resultados que se anhelan, que se esperan. Y dice la palabra como para cerrar y dejar ver lo crudo de la crisis, que su real condición era que ahora le iba peor. Qué tremendo. No sé si usted se identifique con este texto. No sé cuántos, aún allí en casa, digan, también lo he intentado. He deseado muchas cosas. Lo he hecho de una manera y otra. He gastado mis recursos, me he forzado. He hecho todo lo que me han dicho, pero nada he aprovechado, nada he logrado. ¿Y sabe cuál es la conclusión de algunos? Ahora las cosas son peores. Y cuando alguien se siente así, pues por supuesto que esto genera una crisis, porque la situación se salió de las manos. No se están dando los resultados que se quieren. Hay una crisis. Y después de la crisis viene el tiempo de la paciencia. Diga tiempo de la paciencia. ¿Sabe? Se requiere del tiempo de la paciencia. Si queremos ver un milagro, aunque hay crisis, se requiere el tiempo de la paciencia. Dice que esta mujer había esperado durante 12 años. Durante 12 años había esperado el milagro. Y cuando hay una situación difícil, de pronto empezamos a escuchar voces alentadoras que nos motivan y nos dicen, no, eso el Señor lo hace. Mañana ya está el milagro. Usted mañana tiene la solución. Si aplica esto, rápido va a haber la respuesta. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo cuando hay una situación difícil? El pasar del tiempo. Imagínense una mujer con un flujo de sangre, una enfermedad. 8 días, 15 días, 20 días, un mes. Pero ya no era un mes, eran 2 meses. Eran 3, 6 meses, un año. Intentándolo todo, su cuerpo no mejoraba. La enfermedad era peor. Empezaba a sentirse anémica. La fuerza no eran las mismas. La mujer estaba débil, en una situación crítica. Quizás su belleza física misma comenzaba a sentirse o verse comprometida por el desgaste de su cuerpo. 2 años, 3 años, 5 años. Y dice la palabra que llegó a los 12 años. Esta mujer tuvo que esperar 12 años por un milagro. Y me gusta cuando la Biblia describe los tiempos. Por ejemplo, la palabra también habla de aquella mujer que estuvo encorvada durante 18 años. Y la Biblia habla del paralítico de Betesda, 38 años. ¿Sabe qué son 38 años postrado allí esperando una respuesta y no llega? ¿Qué pensar? ¿Qué hacer en ese tiempo? No sé cuánto tiempo usted está esperando por una respuesta de Dios. Y qué crudo es cuando pasa el tiempo y no vemos lo que quisiéramos. Y ahí nos damos cuenta que lo que más prueba la fe y la paciencia de un hijo de Dios es el pasar del tiempo. No sé cuánto tiempo le haya pasado a usted esperando un milagro de parte de Dios. Y alguien le dice, ya viene. Y usted sueña con la respuesta. Y un día se levanta uno con la convicción que ese es el día de la respuesta.
pero otro día se siente uno derrotado porque no ve la respuesta. Eso pasa. Y mire que la Biblia lo narra para decir que lo que nosotros vivimos, la Biblia ya lo registra, que Dios nos conoce, que debemos ser conscientes de los procesos para ver un milagro. Pero sabe, Dios no se mueve por nuestros caprichos. Dios no se mueve porque le hagamos berrinche. Ah, Señor, si tú no me respondes, entonces yo no voy el domingo a la iglesia. ¿Usted cree que Dios está ahí? Rápido, ángeles, apúrenle el milagro para fulano de tal porque me hizo berrinche, no va a ir a la iglesia. Dios no tiene afanes. Dios nos asusta por nuestros caprichos. Dios nos asusta por nuestros berrinches. Tampoco el Señor se mueve por nuestra impaciencia. ¿Cómo Dios nos escucha cuando estamos esperando el milagro y quizás salen palabras de nuestra boca? Dios no está, Dios no me responde, ¿para qué ayunar? Mire, yo he sido fiel al Señor en esto, le he servido tu corazón, pero no sé por qué Dios no me responde. Qué cosas tan tremendas que a veces podemos nosotros estar experimentando. Y sabe, Dios tiene que procesarnos. Dios tiene que procesarnos hasta matarnos. Dios tiene que matar la carne. Dios tiene que matar la impaciencia. Dios tiene que matar orgullo. Dios tiene que matar dependencia de los hombres, dependencia de nosotros mismos, autosuficiencia que a veces es en la cual nosotros confiamos. Dios tiene que matarnos hasta que no quede duda que realmente lo que va a suceder es producto de una intervención divina. Y qué bueno saber que Dios suele llegar cuando para los hombres ya es demasiado tarde. Lo recordábamos hace poco, cuando el Señor llega y sana o resucita a Lázaro. Y consideramos en ese milagro que para Marta y María Jesús había llegado tarde. ¿Será que en esta mañana podemos considerar que el Señor se le hizo tarde? Como que no le sirvió el despertador al Señor. Como que parece que en esa oficina de Jesús los ángeles son unos ineptos y no tienen un buen funcionamiento, no trabajan bien. Como que no le llegan las razones a Dios. Como que Dios está ocupado con otros, con los de otro estrato, con los que son llavería. Y como que nos dejó olvidados. Y nos parece que con el Señor, al igual que las oficinas humanas corruptas, con el Señor también es rosca. Y decimos, ¿qué pasa? Que el milagro no llega. Entonces aquí viene el tiempo de la fe. Diga conmigo, el tiempo de la fe. Hablamos del tiempo de la crisis. Hablamos del tiempo de la paciencia. Y hablamos del tiempo de la fe. Lo describe muy bien los versículos 27 y 28. ¿Qué hace esta mujer? Y empieza con una frase extraordinaria. Dice, cuando oyó hablar de Jesús. Mire dónde empieza esa fe. Dice, cuando oyó hablar de Jesús. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. En otras palabras, ¿qué hacer mientras estamos esperando el milagro? ¿Qué hacer? Fortalecer nuestra fe a través de escuchar a Jesús. Y yo escucho a Jesús a través de su palabra. No sé cuántas veces he leído el Evangelio de Marcos. Me sumerjo en el mismo y veo al Jesús que responde. Al Dios bueno. Al Dios que ama al perdido, al Dios que ama al que está en las peores condiciones. Porque cuando estamos en las peores condiciones, nos parece que ya no somos ni aprobados por el Señor, que Dios no mira al que está en las peores condiciones. En medio de los hombres es así.
Si alguien tiene plata, si alguien está bien, si alguien está en una buena condición, wow, es mi amigo, le echo cepillo. ¿No ve lo que pasa en la política? ¿No ve los congresistas que son super amigos del presidente de turno? Porque somos personas de conveniencia. Y a veces creemos que con Dios es igual. Y entonces cuando estamos bien, creemos que Dios nos ama, Dios nos cuida y Dios nos usa y Dios está con nosotros. Pero cuando estamos en una crisis, también creemos que Dios nos ha abandonado. Pero Marcos nos muestra al Jesús que se deleitó estando con aquellos que se encontraban en las peores condiciones. Por si acaso alguien hoy se considera que está en las peores condiciones, Jesús todavía está con usted. Jesús le ama. Jesús quiere estar con usted. Jesús le quiere visitar. El Señor le ama y el Señor quiere mostrar su gracia y su misericordia para con su vida. Así que esta mujer toma en este tiempo de fe la decisión de levantarse de su condición. Y este es un desafío y una palabra del Señor. Levántese de la condición en que está. Y el Señor dice, no te voy a responder, como dijimos ahora, ni por tu capricho, no te voy a responder por tu impaciencia, no te voy a responder por tu queja, no te voy a responder sencillamente porque estés mal. Te voy a responder cuando te levantes y ejerzas tu fe. Eso será lo que produce un milagro de parte del Señor. Cuando nos levantamos a ejercer la fe. Y esta mujer dice algo extraordinario. Si tan solamente tocare su manto, si tan solamente extiendo mi mano y toco su manto, voy a ser salva, voy a ser sana de este azote. Mire lo tremendo. Mire cómo esta mujer considera que bastaba un toque. Y esta mujer se adentra entre la multitud. Y dice la palabra que más allá de esas fuerzas, pues estaba anémica por su condición de salud, dice que esta mujer se introduce. Podemos imaginar hombres fuertes, muchos aglomerándose, empujándose unos a otros, quizás tumbándose. ¿Cómo es que esta mujer se abre paso en medio de aquellas circunstancias y logra extender su mano para tocar el manto de Jesús? Y dice la palabra que una vez le tocó, quedó sana de su azote. ¿Sabe? En el tiempo de la fe debemos ser conscientes de los enemigos del milagro. Y hay enemigos del milagro. Por ejemplo, la multitud. Cuando usted lee el texto detenidamente, se va a dar cuenta que esta palabra se repite una y otra vez. Y cuando estudiemos la palabra y veamos que hay una palabra que se repite, esa palabra tiene un sentido y nos deja ver que ahí está la multitud. Y la multitud se convierte en un enemigo del milagro. Quiere impedir que Jesús llegue, que la mujer llegue donde está Jesús. ¿Sabe? A veces la multitud tiene voces que no convienen para el milagro. Y a veces la voz es, Dios no lo va a hacer. Por eso hay que tener cuidado a quien escuchamos. ¿Sabía usted que una práctica sabia de un hijo de Dios es decirle, Señor, dame oídos para escucharte a ti? Que mi oído esté sintonizado a tu voz, porque hay muchos ecos, muchas voces desalentadoras que matan la fe, que quieren sembrar duda, que quieren decirnos que no va a suceder. Y la multitud estaba aquí impidiendo el milagro. Recordemos, por ejemplo, el Salmo 73,
cuando Asaf está escribiendo, ¿sabe qué le dijo la multitud? ¿En dónde está tu Dios? ¿Ha escuchado usted palabras como estas? ¿En dónde está tu Dios? Vamos a ver, en esa necesidad, a ver, ¿cuál es el Dios que usted sigue? No que su Dios es bueno, no que su Dios responde, no que su Dios es fiel. A ver, ¿usted para qué se la pasa metido allá en esa iglesia? A ver, ¿qué ha logrado? ¿Qué es lo que usted ha logrado allá? ¿Ha escuchado usted alguna vez palabras como esas? La multitud es enemiga del milagro, de la respuesta del Señor. Pero también la cultura estaba siendo enemiga. Mire lo interesante. Habían algunos elementos culturales que eran enemigos del milagro que esta mujer necesitaban. Uno de ellos era una mujer. Y la mujer estaba en desventaja. No podía estar entre las multitudes. No podía estar en medio de los hombres. Era una mujer. Número 2, en la cultura tenía un flujo de sangre. Y una mujer que tuviese un flujo de sangre se consideraba por la ley inmunda. Y no podía tampoco estar en medio de la gente. Tenía que apartarse por su inmundicia. Pero también la cultura decía que una mujer de ninguna manera podría tocar a un maestro. Tocar a un maestro era considerado un acto digno para ser apedreada. Y mire cómo también la voz maligna está ahí también. Satanás trabajará para decir que Dios se olvidó de nosotros, que la palabra no es verdad, que lo que nos están diciendo es una mentira, que es un invento, que es algo que se ha inventado el hombre. Mire cómo el maligno también trabaja. Hay enemigos del milagro que nosotros necesitamos. Pero qué interesante que después del tiempo de la crisis, del tiempo de la paciencia, del tiempo de la fe, vino el tiempo de la recompensa. Diga conmigo, el tiempo de la recompensa. Y ¿cuántos dicen amén a eso? El versículo 29 dice que una vez tocó al maestro, ella quedó ¿qué? Sana de su azote. Sana de su azote. Y dice que la sanidad fue instantánea, fue total, fue total. Eso quiere decir que Dios honró la fe de esta mujer. Y qué lindo, siempre me ha fascinado esta historia. Usted puede decir, estoy aquí en una multitud en la iglesia, pero Dios lo está mirando a usted que está ahí. Dios conoce su vida, Dios conoce su necesidad, Dios conoce sus lágrimas, Dios conoce sus expectativas de vida. El Señor sabe lo que usted le ha hablado. El Señor sabe los planes que tiene para con su vida. Usted es importante para Dios. Tal vez alguien no fue importante en medio de su familia, tal vez no lo es en su trabajo, tal vez no lo es en su barrio, pero sí lo es para el Señor. Es importante para Dios. Usted es importante para Dios, indistintamente de la raza, indistintamente del estudio, de la edad, de la condición económica, el lugar donde usted viva. Usted es importante para Dios. Esta mujer fue importante para Jesús y usted es importante para Dios. Así que dice la palabra que vino una recompensa porque recibió la sanidad total. Y al recibir la sanidad, esta mujer es restaurada en sus sueños. Sueños que había perdido 12 años atrás. La enfermedad viene para cautivar. El problema viene para cautivar. Una persona en un problema jurídico, en un problema económico, en un problema de salud, no tiene otra cosa en que pensar
está cautiva por el problema. Está cautiva por la circunstancia difícil. No tiene en qué pensar. Todas sus fuerzas, sus recursos, su tiempo, desde que amanece hasta que anochece, está capturado por esa enfermedad o por esa crisis que está viviendo. Pero el Salmo 126 bien lo dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan. ¿Cuántos sueños perdió esta mujer cuando empezó su enfermedad? ¿Cuántas cosas tuvo que dejar atrás? No sé si esta mujer estuvo a punto de casarse. Tal vez tenía negocios, tenía expectativas de viaje, había planeado muchas cosas en su vida que se habían truncado por causa de su enfermedad. Pero ahora, en el tiempo de la recompensa, esta mujer vuelve a soñar. Yo soy plenamente seguro que Dios tiene sueños para con su vida. Me fascina Jeremías capítulo 29, versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente. Porque yo sé los planes que tengo acerca de usted, dice Dios, planes de bienestar y de esperanza para darles un futuro. Y Dios tiene un futuro lleno de esperanza y de bendición también para su vida. Si quizá la crisis vino para cautivar, denles aplauso al Señor todos. Si quizás esa crisis vino para cautivar su vida, robar el potencial y también truncar los sueños, a través de ese milagro, el Señor restaura esos sueños. Volveremos a soñar. Volveremos a desarrollar aquello que Dios había puesto en nuestro corazón. El Señor tiene planes de bienestar para con su vida. Pero qué lindo saber que cuando el Señor sana a esta mujer a través de ese toque que ella extendió su mano, la mujer sana dice: recibí lo que quería y ahora me voy. Y la mujer comienza en medio de las mismas multitudes a alejarse de Jesús. Y el Señor lanza una pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dicen: Señor, tal vez tienes hambre, estás delirando, la multitud te aprieta y tú preguntas que quién te ha tocado. Pero el Señor sabía que alguien le había tocado de una manera diferente. ¿Cómo le agrada al Señor cuando alguien se acerca a Él de manera diferente? No para buscar al Dios utilitarista, no para usarlo, sino para honrarlo y bendecirlo de manera especial. Y una vez el Señor insiste, la mujer se siente descubierta y no tiene otra cosa sino venir y postrarse y decirle toda la verdad. Tal vez la mujer pensó por algún momento: bueno, el Señor me sanó y ahora me va a matar porque le toqué, porque es un maestro, la ley va a venir sobre mí. Pero qué lindo lo que el Señor le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ella vino por una sanidad, pero también recibió la salvación de su alma. Dios nos da mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y nos deja claro que el regalo más precioso que el Señor tiene para cada uno de nosotros se llama el regalo de la salvación. ¿Cuándo dicen amén a eso? El regalo de la salvación, saber que tenemos la vida eterna y que tenemos esa comunión con Él aquí y la tenemos allá. El tiempo pasó. Hoy estamos predicando a esta mujer. No sabemos cuándo, pero esta mujer murió. Tuvo que haber muerto en algún momento. ¿Sabe qué es lo lindo? Que por ese milagro y por esa salvación hoy goza de la vida eterna. Y es lo que Dios también quiere darnos a usted y a mí. Creo que Dios quiere honrar también nuestra fe. Dios quiere honrar su fe. Le dije que Dios quiere honrar su fe. Dios quiere manifestar su gloria. Y va a haber un milagro. No sé si esté en el tiempo de la crisis. Tal vez esté en el tiempo de la paciencia.
pero también Dios nos llama al tiempo de la fe y vendrá el tiempo de la recompensa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Colóquese en pie y vamos a orar delante de la presencia del Señor. Hay bendición de Dios. Dios es fiel. Pero recordemos que no solo quiere darnos el milagro. Dios quiere que caminemos con Él y cuidemos el tesoro más valioso, que es la salvación de nuestras vidas. Quisiera que todos estuviéramos en pie, por favor. Si usted lo puede hacer, colóquese en pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y allí en casa también vamos a tener un tiempo de oración. ¿Sabe? Dios lo conoce. Y quiero hablarle a aquellos que se sienten que están en el peor momento. Hay un término que usan los muchachos y puede sonar como feo para otros. Algunos dicen, estoy en la inmunda. Estoy mal, estoy en la crisis. Y tal vez Satanás ha estado diciéndole que Dios no le ama, que la fe es una farsa, que la vida cristiana no es real, que Dios no va a contestar. Y tal vez usted también ha hecho cuentas y está diciendo, es que es un año, es que son 2 años, es que son 5 años. Para esta mujer fueron 12 años. Ya le hablé de la otra mujer de los 18, del hombre de los 38. Pero Dios tiene un tiempo perfecto en el cual responderá y honrará la fe de aquellos que se acercan ante Él con toda sinceridad. Quiero que con los ojos cerrados oremos delante de la presencia del Señor. Padre, gracias. Tú sabes honrar la fe de aquellos que se acercan a ti con corazón sincero. Y cerramos con esta enseñanza el mes de Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que es bueno, el Dios que es fiel, el Dios que ama y sabe estar con aquellos que están en desventaja, que están en una condición difícil. Y quiero orar de todo corazón por aquellas vidas, Señor amado, que hoy están en el tiempo de la crisis, que quizás no saben para dónde tomar. Tú has traído esta palabra en el tiempo oportuno. Oro, Dios, por aquellos que están en el tiempo, la paciencia, haciendo cuenta del tiempo que está pasando, Padre. Pero también nos llamas al tiempo de la fe, a levantarnos de esta condición. Nos recuerdas que no son nuestros caprichos, ni es nuestra queja la que va a operar el milagro, sino cuando levantamos, nos tomamos de la promesa, nos tomamos, Señor, de lo que ha salido de tu boca y decidimos creerte, pase lo que pase. Y entonces vendrá el tiempo de la recompensa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Dios eterno que tocó a esta mujer que respondió, opera milagros en cada uno de los hijos. Usted que necesita un milagro, que dice, Señor, realmente como esta mujer necesito tu intervención, levante su mano y yo suelto de parte de Dios una unción sobrenatural de milagros, la intervención de Dios, el milagro de Dios sobre estas vidas que levantan sus manos aquí, que están a través de la virtualidad. Padre, revélate, glorifícate y Padre, gracias, porque mis hermanos contarán tus maravillas, contarán de tus milagros. Señor, yo creo que esta mujer salió a contarle a todos lo que le había pasado, el milagro que había recibido. Y este pueblo saldrá con alegría para contar las maravillas y la misericordia de Dios en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Si alguien aquí, ahora bajemos todas nuestras manos. Si hay aquí alguna persona, todos con los ojos cerrados, si hay alguien que ha venido por primera o segunda vez y dice, yo necesito a Jesús en mi vida. O tal vez en casa, usted también lo puede escribir a través de las redes sociales y dice, necesito a Jesús en mi vida. Yo quisiera que usted levantara su mano ahí. Tal vez usted no había venido a una iglesia cristiana, pero usted dice, yo necesito recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. No solo necesito el milagro, necesito la salvación en mi vida. Dios bendiga estas manos que se levantan. No sé si hay alguien más. Y si hubiese alguien a través de la virtualidad, todos vamos a repetir conmigo esta oración. Dígale, Señor Jesucristo. Vamos, dígalo conmigo. Diga, Señor Jesucristo, gracias
porque además del milagro que necesito en este momento, tú me quieres dar el mejor regalo, que es la salvación de mi vida. Hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpie de toda maldad y que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por estas vidas y te pedimos que las llenes con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es fiel.